Muy buenos días. ¿Cómo están? Apenas despegando el día. Parece, ¿no? Porque siempre comenzar cuando la mañana es tan fría no es tan fácil. Pero bueno, en este momento los niños pueden salir a sus clases. Ahí está su maestra Astrid, que está lista para darles las enseñanzas. Benja, David. Pueden ir ahí atrás y tener este tiempo de compartir la palabra del Señor también apropiadamente para su edad y para su contexto. Lo que queremos hacer todos nosotros como iglesia, que es vernos crecer juntos. Hay una parte de ese crecimiento que se puede evidenciar muy fácilmente, ¿cierto? Y es la parte física. Cuando dejamos de ver, sobre todo a los chicos, a los adolescentes por un tiempo, después de un rato uno como que no los reconoce y muchas veces tenemos que mirarlos así. ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta cómo se pegan unos estirones de un momento a otro? Ya uno los saludaba así y ahora hay que hacerles así. Se crecen rápido. Pero hay una parte del crecimiento que no está determinado solamente por la parte física. Va acompañado, claro, muchas veces está acompañado de un crecimiento físico, pero lo que esperamos nosotros entender es que hay un área en nuestra vida que también debe crecer y a eso apuntamos muchas veces con la palabra que predicamos. Pasamos por una temporada de hablar de los deportes olímpicos y el propósito era ver cómo aprendemos algo en esos deportes sobre el crecimiento. Pero hoy, a manera también como de cierre, lo que quisiera es pensar no solo en el crecimiento, sino también en un sano crecimiento. Porque hay diferentes maneras de ver el crecimiento. Claro, también pensamos nosotros en que si hay uno de nuestros miembros que empieza a crecer diferente a los demás, entonces se constituye en una anormalidad o en una anomalía, ¿cierto? Imagínense ustedes que empiezan a tener un brazo más largo que el otro, o como, no sé si ustedes que pasan por aquí a veces por Larraín, hacia la cordillera, hay un chico que está ahí pidiendo plata en el semáforo y tiene una pierna mucho más grande que la otra. Es impresionante, ¿verdad? Seguramente, pues por parte de lo que él está haciendo, pedir una ayuda económica, pues la tiene a la vista. Pero si no la tuviera a la vista, igual uno podría darse cuenta que algo no está bien, porque el pantalón tendría que ser mucho más grande a un lado que al otro. Entonces, cuando pensamos en el crecimiento, pues sí, hay parte de ese crecimiento físico que puede estar siendo evidenciado por nosotros, pero hay otra parte importante que es el crecimiento espiritual, que no se evidencia tan fácilmente, pero que está ahí como parte fundamental de nuestra vida. También nosotros, si no estamos creciendo o desarrollándonos espiritualmente, entramos en una anormalidad, en una anomalía, algo que como que no está bien, como que toda una vida teniendo la misma estatura es algo que no se espera. Es tanto así que en la curva de la vida que nosotros tenemos, miren lo que nos muestra este gráfico, ¿cierto? Esta imagen. Estamos creciendo y también decreciendo. ¿Sí? En la mañana se nos dice que cuando usted se toma su medida, en la mañana tiene 1 o 2 centímetros más de los que tiene en la noche. ¿No me creen? Hagan el intento un día de estos. Resulta que en la noche, cuando uno se pone horizontal y por fin llega a la cama y se estira, ¡ay, qué rico antes de dormir! Y también es bueno hacerlo en la mañana, antes de salir de la cama, ¿cierto? Eso de salir a las carreras, ¿no? También tener un tiempo para estirarse. Los músculos, las coyunturas, las articulaciones también se estiran.
Pero durante el día, con el movernos, con el trajinar, a veces que tenemos trabajos de carga, poner peso sobre nuestros hombros, ahí las articulaciones se van reduciendo y en la noche tenemos 1 centímetro y hasta 2 centímetros menos de los que teníamos en la mañana. Qué interesante que eso también nos sirve a nosotros como imagen de lo que muchas veces es nuestra vida espiritual. A veces nos levantamos en la mañana grandes espiritualmente, gigantes, oramos, leemos la Biblia y pasa el rato y ya estamos, aparece la primera dificultad, aparece el primer conflicto, una discusión y empezamos a decaer y ya nos vamos como encorvando espiritualmente y al final del día como que estamos pidiendo, Señor, que se acabe rápido este día. Porque no me salió nada bien, porque empecé bien, pero no salieron las cosas como lo esperaba. ¿A alguien le ha pasado eso? Entonces, ver un sano crecimiento en nuestras vidas es esperado. Y en ese crecimiento nos vamos a ir desarrollando de diferentes maneras. A veces tenemos unos días en los que nosotros decimos, qué victorioso que fue este día, qué bendición tan grande. Y hay otros en los que no nos salen las cosas como esperamos. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Ninguna. A veces nosotros creemos que la diferencia la va a hacer si en la mañana por fin podemos hacer un devocional. Y este día, como dice el devocional, entonces hoy no me va a pasar nada. No hay garantía. A veces tú sales en la mañana tan afanado porque no sonó el despertador, porque el celular no se puso a cargar y entonces el día ya está como a trasmano, ¿cierto? Ya el tiempo no me alcanza, salgo corriendo, ni siquiera desayunar, pero es un día excelente. ¿Qué hizo la diferencia? La gracia y la misericordia de Dios. Y en los 2 días, en las 2 clases de días, en los que nos sentimos muy bien, muy animados, muy motivados, y en los que a veces no queremos ni siquiera levantar la mano, ni levantarnos de la cama, ni hacer nada, en los 2 días el Señor tiene un plan y un propósito de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual. Porque tan importante es mantener el equilibrio en nuestra vida cuando todas las cosas salen bien, como cuando las cosas no salen tan bien. Porque cuando salen las cosas muy bien, hay una tentación muy grande de henchirnos y decir, hoy hice todo bien. Hoy me salió todo bien. Y no darle la gloria a Dios. Y en el otro extremo también a veces uno tiene la tentación de pensar, hoy me salió todo pésimo, hoy es un día para olvidar, hoy es un día para eliminar, qué día tan malo. Y olvidarnos de que el Señor estuvo ahí, aún en ese día tan terrible, aún en ese día tan malo, aún en ese día para el olvido. El Señor estuvo ahí. Entonces nosotros debemos ver ese desarrollo y ese crecimiento espiritual reflejado en los días buenos y en los días malos. Y ahí estamos entonces en este propósito de aprender los unos de los otros, de poder compartir la vida y las experiencias de vida y bendecir a los demás. La semana pasada Marcos nos compartía sus propias experiencias de vida. Y muy a tono con lo que a veces decimos allá en la reunión de varones, ¿qué pasa con Marquitos? Si me está escuchando, yo sé que Marquitos, tú mismo nos has dicho que a veces en la reunión de varones tú te subes al columpio. Y la semana pasada él como que se subía al columpio, ¿cierto? Nos decía, no sé ustedes, pero a mí me pasa, nos compartía sus propias experiencias. ¿Para qué? ¿Para que lo avergoncemos? No.
para que nosotros crezcamos con el ejercicio del ejemplo, para que podamos aprender de Él. Y lo mismo cuando Arturo compartía la palabra, Andrés, Elindo, cada vez que uno de nuestros hermanos en la fe nos comparte la palabra, no es para mostrarnos lo grandes que son, lo crecidos que son, sino para ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Y así aprendemos los unos de los otros, de experiencias de vida. Claro, si yo me pongo a compararme, pues voy a decir no soy nada, no soy nadie, soy pequeñito, una pulga, si me comparo con las experiencias de otros. Pero no es para comparar, es para aprender. En ese orden de ideas, cada vez que predica Celindo, ya no hago cuentas de cuántos años en el ministerio, cuántos años sirviendo, cuántos años en el pastorado. Sí, así de orejón, cuando él comparte algo, yo soy orejón, quiero aprender. Y doy gracias al Señor porque nos permite seguir aprendiendo de la experiencia de vida, de él como siervo del Señor, de ellos dos como matrimonio. Así que este es el proceso en el que nos encontramos, ¿cierto? Pero todo proceso tiene un comienzo. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar a veces, ¿en dónde empezó el proceso del crecimiento espiritual de cada uno de ustedes? Piénsenlo por un momento. ¿Cuándo empezamos con un periodo o un proceso de crecimiento espiritual? Miremos lo que dice la palabra con respecto al ejemplo del cual todos nosotros debemos aprender. Jesucristo. ¿Dónde empezamos en la historia de la vida de Jesucristo? Y en el desarrollo y el crecimiento de Jesucristo. A ver, acuérdense, un texto bíblico que ustedes crean que ahí hay una respuesta. Pues les estoy ayudando. El Verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. ¿Desde cuándo está el Verbo? Desde el principio. Pero ese Verbo dice, se hizo carne. Ese era el Verbo que estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, de entrada tenemos a Jesucristo, que no es que apareció siendo la guagua. No, Él estaba en el principio. Y en el principio estaba con Dios y Él era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo hecho ha sido hecho. Todo fue hecho por Jesucristo. Claro, nosotros tenemos el texto de Génesis 1 que nos dice, hagamos al hombre, hagamos la luz, hagamos todo, y eso es muy bonito, como lo vemos en un plural. Esa traducción no es amañada. Cuando nosotros leemos Génesis 1 y hay un plural cuando dice hagamos, es porque Dios en su expresión completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba creando. Pero el encargado de darlo por hecho, todo lo que Dios dijo que se hiciera, fue Jesucristo. Así que Jesús no empezó a vivir en la guagua que fue concebida en el vientre de María. Jesús estaba desde el principio. Y que para nosotros es un momento especial, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y empezamos a verlo como un niño. Y la humanidad empezó a voltear los ojos hacia este niño como parte de un proceso que el Señor tenía para con toda la humanidad.
prometido desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Ahí ya empezó el proceso de salvación para la humanidad. No fue más adelante, ay, ¿ahora qué hacemos? Estos nos desobedecieron. Les dijimos que no tomaran de ese fruto que estaba prohibido y lo hicieron. ¿Ahora qué hacemos? Plan B, plan C. No, eso ya estaba definido. Nos dieron un recordatorio en Abraham. En Abraham se recordó: y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Y finalmente, con el cumplimiento de los tiempos, llegó Jesús. Pero Jesús nos muestra entonces, a través del mismo desarrollo que puede tener una persona común y corriente, que naciendo como una guagua tuvo que pasar por todo el crecimiento que todos nosotros tuvimos. Cuando se llega a la persecución y Herodes manda a matar a los infantes, porque vinieron los reyes de Oriente y le dijeron: aquí ha nacido el Salvador, el rey. Y Herodes dijo: ¿cuál rey? Si yo soy el rey. No. Me van a matar a todos los niños varones que estén desde los 0 hasta los 4 años. Por si acaso se equivocaron de la fecha, de la edad, me van a eliminar a todos estos niños. ¿Por qué un margen? Porque era un niño que iba creciendo. No fue una guagua que se quedó estática. Y después nosotros lo vemos que fueron a Egipto, huyeron a Egipto, el Señor los llevó hasta Egipto para que salvaran la vida del niño, pero vuelven después de los años. Y este Jesús, que era una guagua, ahora nosotros lo vemos en el templo, como nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, un niño que ya debería tener por lo menos los 12 años para poder entrar al templo, no se les permitía siendo más pequeños, que está junto con otros líderes de la iglesia, de las sinagogas y del templo especialmente, leyendo la palabra de Dios. Creció. Y lo encontramos en Lucas 1:52, donde nos dice: y el niño crecía y se fortalecía en gracia para con los hombres. Siguió creciendo. Y después, cuando vemos a Jesús iniciar su ministerio, se nos dice que tenía cerca de 30 años. Y también, analizando un poco cómo fueron los eventos del ministerio de Jesús, se entiende que fueron más o menos 3 años, aproximadamente 3 años de ministerio. Para quienes estuvieron en los libros del Instituto Bíblico, ¿se acuerdan que hubo un año de preparación? Muy bien. Un año de popularidad, donde fue más reconocido. Y después fue el tercer año, que fue ya el último, el año de pasión. Ya aquí estoy haciendo examen. Ustedes no creen, pero los que participan del Instituto Bíblico, al final de cada libro tienen que hacer un examen, pero después de cuando en cuando se les hace por aquí una revisión. Así que Jesús llegó más o menos a la edad de 33 años. Y con todo lo que hizo nos dio un ejemplo. Y con su palabra nos compartió de lo que se esperaba de cada uno de nosotros también en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo espiritual. ¿Por qué hablamos de Jesús y miramos este ejemplo de Él y su vida creciendo y desarrollándose? Porque Él es nuestra imagen. A Él debemos nosotros imitar. Nos dice el apóstol Pablo: para que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Y otra vez, no estamos hablando específicamente de metros o centímetros. Estamos hablando de crecimiento y desarrollo espiritual. Pero hay una realidad por la cual nosotros tenemos que reconocer que fue la que ejecutó realmente a Jesús en la cruz. La razón por la cual Jesús
al finalizar esos 3 años de ministerio, entrega su vida voluntariamente en una cruz. Y decimos y hacemos hincapié en voluntariamente, porque tal cual como lo decían los que lo veían, ve, pero a otros salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Lo habría podido hacer. Fácilmente podría haber evitado todo ese trajín, toda esa pasión, todo ese dolor, pero voluntariamente entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí debemos nosotros entonces empezar por hacer un reconocimiento. Aunque tenemos vida, aunque hemos crecido, aunque nos hemos desarrollado, llega un momento, en que tenemos que reconocer cómo estoy en mi vida espiritual. Porque sin Cristo, esta es la condición en la que me encuentro, muerto en mis delitos y en mi pecado. Tiene que haber un momento en la vida en que cada uno de nosotros, sea que hayan nacido en un hogar cristiano, hayan ido a la iglesia desde temprana edad, o nunca haya ido a una iglesia cristiana, o haya seguido toda una instrucción familiar católica, pero tiene que haber un momento en la vida en que cada uno de nosotros haga esta reflexión. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¿He reconocido a Jesús como mi Señor, como mi Salvador? Ahí entonces nosotros necesitamos en esa reflexión entender que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero con Cristo tenemos vida. Entonces, en el desarrollo de nuestras vidas tiene que haber un momento en el que llegamos al reinicio. Pero esta imagen es demasiado absurda para muchos de ustedes, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto con el reinicio? Pues hay algunos que tenemos nuestro calendario ya muy avanzado, sí sabemos que nos tocaba muchas veces para volver el cassette al principio, meterle un lápiz y girarlo y girarlo. No, pero actualicemos la información. Ahora sí me entienden, ¿cierto? Ahora sí saben lo que significa el reinicio. ¿Esta imagen sí la conoces, Diego? Claro. Pero es más o menos lo mismo. Es reconocer que necesitamos un nuevo comienzo. Que nuestra vida sin Cristo está perdido. Pero hay un volver a empezar. Un volver a empezar que en los celulares es bien particular, ¿no? Y en los computadores. A veces está pero pegado, no avanza. Empieza a ver uno que, ¿cierto? Que el mouse como que se queda atrasado. ¿Y qué lo soluciona muchas veces? El reinicio. Y en nuestras vidas tiene que haber un reinicio. En nuestra vida espiritual debe haber un momento en el que tú puedes recordar que entregaste tu vida a Cristo y tu vida empezó de nuevo. ¿Cómo se llama eso? El nuevo nacimiento. Eso que un estudioso de la ley como Nicodemo no podía entender. Se acercó a Jesús y eso sí en la noche para que no lo vieran mucho y empezó a conversar con Jesús. Y nosotros encontramos en el capítulo 3 cómo este hombre habla con Jesús. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, en verdad, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre que era sabio, conocedor, tenía todos los diplomas, tenía todos los títulos, no entendió. Y Jesús lo tuvo que reiniciar. Le oprimió el botoncito por un rato para que él tuviera la oportunidad de volver a empezar. Esto es algo personal. No es algo que funciona en una familia. Ya la familia se reinició. No, esto es personal. Es cuando tú entregas tu vida a Cristo. Es cuando tú puedes tener hasta una fecha que te recuerda el momento en el que entregaste tu vida al Señor. Es que mi familia iba a la iglesia, yo ya había sido reiniciado desde hacía rato. No. Puedes durar 20, 30, 40 años asistiendo a una iglesia, pero no haber nacido de nuevo. Este es un momento donde tenemos que nosotros preguntarnos, ¿será que realmente ya nací espiritualmente? ¿He hecho mi decisión de fe? ¿He hecho mi declaración de fe? ¿He entregado realmente mi vida a Cristo? Porque a veces podemos pasar mucho tiempo siendo fan de Cristo, pero no haber muerto a nosotros mismos. ¿Cuándo podemos nosotros reconocer que entregamos nuestra vida a Cristo? Cuando sabemos que estamos perdidos sin Él. Cuando tenemos la convicción de que si hoy me muero, me voy a la presencia del Señor. Y aquí hay una información bien importante, porque algunos de nosotros pasamos por momentos difíciles donde la sentimos cerca. ¿Será que en esos momentos hay una convicción en nuestra vida de que no importa lo que pase, me voy con el Señor? ¿O entra la duda, entra la preocupación, ¿qué pasaría si hoy me muero? Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es una nueva vida, ese es un reinicio. Dejar de ser parte de la creación de Dios para convertirnos en hijos de Dios. ¿Para quiénes son eso? Para los que le recibieron, para los que creen en su nombre. Y ahí empezamos a experimentar lo que se llama el nuevo nacimiento. Joan, ¿puedes bajar un poquitito? Porque creo que se van a perder varias de esas frases. El nuevo nacimiento del cual habla el apóstol Pablo. Gracias. Ay, quedó mejor. Sí, se estaba perdiendo una parte de las palabras. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ven? Cuando alguien ha entregado su vida a Cristo, ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, viene lo nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Nicodemo decía, pero ¿cómo puede uno meterse otra vez en el vientre de la madre? No es esta clase de nacimiento. Esta imagen en realidad está tomada pocos instantes después del nacimiento de ese bebé. Y a nosotros a veces nos toman una fotografía para
tener el recuerdo de cuando nacimos de nuevo, pero realmente no se sabe. No son los que toman la fotografía los que saben cuándo naciste de nuevo. Algunos creen que son las aguas del bautismo los que determinan el nuevo nacimiento. Pero ¿saben qué? Como lo dijo un predicador que no recuerdo su nombre, a las aguas del bautismo puede bajar un pecador y salir un pecador mojado. Porque lo único que hizo fue una exteriorización de algo que nunca tuvo adentro. El bautismo es muy importante y sí nos recuerda la muerte, por eso es que nosotros sepultamos a la persona que es bautizada en agua, en mucha agua. No es solamente un poquitito, no es rociar, es sumergir, como significa la palabra bautizar, significa sumergir, y por eso lo hacemos porque es una forma muy gráfica que nos recuerda la muerte y la nueva vida después de salir del agua. Pero no es mágico. Por eso algunas personas creían que lo mejor era poder ir y bautizarse allá en el Jordán, porque allá se bautizó Jesús. No, no eran las aguas del Jordán las que eran especiales. No es ese lugar, es la condición. Es si realmente estoy saliendo de muerte a vida. Si las cosas viejas pasan, es porque ahora hay un cambio real, como dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17, ahora estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero sí, muchos experimentamos esa bendición de tener un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento. ¿Qué se espera de ese bebé espiritual? Por eso mismo el apóstol Pedro lo dejó claro. ¿Qué se espera de un bebé espiritual? Que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que la guagua pueda crecer. Imagínense ustedes dándole un plato de porotos con rienda a una guagua recién nacida. ¿Qué recibe una guagua? Leche. ¿Qué recibe una persona que ha nacido de nuevo? Leche. ¿Pero está bien que reciba leche toda la vida? ¿Se podrá sostener y crecer y desarrollar recibiendo leche espiritual toda la vida? No. Por eso los niños tienen que crecer, así como la naturaleza nos muestra lo normal del crecimiento. Si tú siembras unas semillas y quieres por fin a la vuelta de un tiempo recibir el fruto de esa semilla, tienes que empezar a ver crecimiento en esa plantita. Maravilloso cuando uno ha sembrado unas semillitas así chiquititas de tomate y a la vuelta de un tiempo puede cosechar unos tomates. Se siente bien. Pero a veces no. Hay veces que uno ha sembrado la semilla y no aparece nada por ahí, maleza. Crecen unas malezas y nunca vimos un tomate. No era lo que se esperaba de esa semilla, ¿cierto? Lo que se espera de un nuevo nacido es crecimiento. Y para crecer, muchas veces se enfrenta a los dolores del crecimiento. Un nuevo, un renacido, como le llaman algunos, o una persona que ha pasado por ese nuevo nacimiento, va a enfrentar los dolores del crecimiento. Algunos de nosotros ya nos olvidamos los dolores en las articulaciones cuando estábamos llegando a la adolescencia, ¿no? Ay, no me duelen las rodillas. Y empiezan los muchachos a decirnos a nosotros los padres, pero ¿por qué me duelen los codos? Pero me duelen los pies.
vez. Y a uno le duele el bolsillo porque toca estarles comprando cada ropa. Ellos no lo entienden, pero pasan rapidito de los 32 a los 34, a los 36 y compre, ahí está David, mira. Oye, el zapato esos. Ahí se nota, David. Vas creciendo. A veces uno empieza de abajo para arriba, no te preocupes. Es que uno quiere verse para arriba, ¿cierto? Pero empieza por el pie. Uno los ve que van creciendo. A veces uno no siente que está creciendo, pero todo crecimiento tiene su dolor. Y algunos de nosotros no apreciamos, claro que no, los dolores del crecimiento espiritual, pero ahí están, hacen parte de lo que es la Biblia, como entrenamiento para la vida. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, y esta palabra nos sigue a nosotros retumbando en los oídos. ¿Para qué es la palabra de Dios? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el crecimiento y en el desarrollo espiritual, la Biblia tiene que ser fundamental. Ahí es donde encontramos toda la guía, toda la instrucción, toda la orientación. ¿Vamos a caer? Probablemente sí, pero no nos vamos a quedar en el piso, porque la palabra nos levanta. Vamos a tener que aprender de muchas formas. A veces de las más dolorosas, ¿cierto? Un amigo allá en Colombia decía, téngase porque los errores se pagan con plata. Él me dijo esa frase un día y yo, no, espera, que hay algunos errores que no se pagan con plata, y empecé a darme cuenta que sí, que muchas veces algunos errores que nosotros cometemos tenemos que pagarlos con plata, pero hay otros que no tienen cómo pagarse. Pero ya hay alguien que pagó por nosotros. Ahí no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Ya el Señor lo hizo todo. Y parte de nuestro crecimiento es entender que no es por nosotros, es por su gracia. Porque a veces uno en el crecimiento espiritual empieza a desenfocarse y a creer que el perfecto soy yo, pero no, es el Señor. Así que nuestra parte, cuando ya hemos crecido, es poder enseñar a otros, ¿cierto? Transmitir ese conocimiento, transmitir ese crecimiento también como parte de nuestra experiencia. Y para eso somos iglesia. Ya para finalizar, un texto que tenemos que leer. Fundamental poder leerlo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. ¿Por qué necesitamos leerlo? Y mejor con lentes para leerlo mejor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién fue el que descendió? ¿Cuál fue el que se hizo carne? Jesucristo. Y el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo aprendemos? Ese es un proceso para cada uno de nosotros individual, pero el propósito es el mismo para todos. Que crezcamos, que dejemos de ser niños fluctuantes, que nos pueden engañar, que crezcamos en todo conforme a aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis amados, si hasta este momento en la vida tú no puedes identificar el momento en el que entregaste tu vida al Señor, cuando naciste de nuevo, lo más probable es que sigues muerto en tus delitos y pecados y por eso no puedes crecer, porque un muerto no crece. Los muertos no crecen. Los muertos huelen mal. Hoy hay un llamado a una nueva vida en Cristo. Para todos los que estamos aquí, para los que están en sus casas y para los que van a ver después este mensaje. Esto no es físico, no es externo, es espiritual. Y nosotros sabemos, cada uno de nosotros, si realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cada uno puede hacer un autoexamen y darse cuenta qué tanto ha crecido espiritualmente. Si por lo menos es un niño, un bebé espiritual, si por lo menos es una guagua espiritual, o si todavía está muerto en sus delitos y pecados. Oramos y pedimos que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, nos llame hoy al arrepentimiento. Y si tú no te has arrepentido por tu pecado, hoy hay una invitación que está haciendo el Espíritu Santo a tu corazón en este momento, en este instante, a reconocer, a recibir a Jesús, a reconocerlo como Señor, como Salvador, a recibirlo en nuestro corazón. Y puedes hacerlo repitiendo estas palabras, diciendo: Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador. Gracias por ser mi ejemplo. Te reconozco como mi Señor y entrego mi vida a ti. Padre, yo te doy gracias por aquellos que han hecho esta oración y que la harán, porque han sido movidos por el Espíritu Santo en un reconocimiento de su pecado, de su maldad, porque cuando lo reconocemos, cuando reconocemos nuestra condición de perdidos si no es por Cristo, ahí ocurre un milagro, hay un nuevo nacimiento, hay una transformación de mente, de corazón. Así que yo bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que hicieron esta oración o que ya la han hecho en otro momento y que hoy se están preguntando: ¿qué tanto he crecido? Algunos ya están cansados de tanta leche, mientras que tú tienes vianda. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos para la nutrición, para el crecimiento, para el desarrollo, para que podamos nosotros transmitir a otros
lo que hemos aprendido, para no quedarnos solamente recibiendo toda la vida, sino también dando, apoyando, ayudando, sirviendo, porque es parte del propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, con las vidas de todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti. Así que en tus manos entregamos este mensaje, dándote gracias porque sabemos que tiene poder para transformar vidas. Es tu palabra, no fueron mis palabras, es tu palabra la que tiene el poder. Y por eso te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.